Sinceramente sublime esa gracia de Dios con la que Él nos ha tratado y por la cual hoy nosotros nos encontramos en este lugar. Porque es Dios quien decide hacer las cosas. Dios en su gracia decide llamarnos y formar ahora parte de ese pueblo suyo, elegido, santo, llamado por Dios. Es Dios quien hace esas cosas. Hoy tenemos que abordar un tema que de verdad es un mal que afecta a muchas personas. Vamos a hablar un poco acerca de la depresión, porque la depresión es una enfermedad que se ha hecho sistémica realmente en todas las organizaciones. Afecta a todos los grupos humanos. Y la verdad es que el crecimiento que ha tenido ese problema de la depresión ha ido en aumento cada vez más. Y es cierto que tenemos cada vez mayores satisfactores humanos, pero al mismo tiempo que nuestra humanidad ha creado mayores satisfactores, de la misma manera también el porcentaje de gente que se encuentra deprimida está creciendo día con día. Hoy habremos de acercarnos a este tema que también la Biblia enuncia, pero que también en la misma Escritura habremos de encontrar las formas de cómo hombres y mujeres de Dios que un día cruzaron por ese periodo, también cómo ellos fueron restaurados y fueron vencedores sobre la depresión. Le invito a que ahí en su lugar me acompañe y oremos pidiendo la bendición de Dios. Padre, ilumina tú, Señor, nuestra vida. Ilumínanos a través de tu palabra, para que sea tu palabra, Señor, la que nos instruye, la que nos muestre cuál es la dirección que tú quieres que nosotros tengamos y de qué forma podemos ser vencedores e incluso, Padre, sobre un problema como es la depresión que afecta a muchas personas. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre es guía para nosotros. Gracias por esta palabra santa que tú nos brindas. En Cristo oramos. Amén. La depresión forma parte de la experiencia humana. Ya no estamos hablando solamente de tristeza, que eso todos podemos experimentar en algún momento, sino en cuando ese terreno se vuelve algo más complicado y empieza entonces a generar problemas en la vida de las personas. ¿Sabes? Las personas están deprimidas. Muchas causas pueden adjudicarse a todo esto. La verdad es que hay una causa primaria por la cual las personas nos vamos a deprimir. Y la causa primaria tiene que ver justamente porque empezamos a tener relaciones que están rotas. Las rupturas, las pérdidas, de una o de otra manera, van a afectar a las personas. Y cuando hay una pérdida, por supuesto, eso va a causar dolor y va a implicar momentos difíciles para las personas que lo están experimentando. Ahora, por supuesto que hay diferentes pérdidas, desde cuando me avisan que no tengo más empleo hasta cuando pierdo a mi pareja. Pero si tengo que hablar de todas esas pérdidas, yo le diría que la mayor pérdida que todos los seres humanos podemos llegar a experimentar es cuando nuestra relación para con Dios o está rota o incluso en algunos momentos es inexistente. Cuando mi relación para con Dios no está caminando de una forma adecuada, no estoy diciendo que no exista, sino que incluso puede no ser una relación sana. Cuando eso ocurre, al final de cuentas, vamos a empezar a experimentar momentos importantes de depresión. ¿Por qué? Porque al final del día empiezas a vivir, si la relación con Dios está rota, empiezas a vivir solamente en función de tus capacidades, de tus recursos, sin tener oportunidad de poder usar los grandes recursos y todas las bendiciones y promesas que Dios ya ha dispuesto para tu vida. Pero como mi relación está rota, entonces me doy cuenta que empiezo a luchar por cuenta propia, con solamente mis recursos, y mis recursos al final del día ya sabemos que finalmente no van a alcanzarnos. Déjenme recordar solamente un par de pasajes. Si usted los quiere buscar conmigo, vaya por favor al libro del Génesis, y después regresaremos al Salmo 38, que es justamente la base que vamos a utilizar. Génesis capítulo 3, verso 10, porque está hablando del primer ser humano, y el primer ser humano, por supuesto, después de tener una excelente relación para con Dios,
Pero esa relación con Dios de Adán, también esa relación también se rompe. Génesis capítulo 3, verso 10. Quiero que lea usted conmigo este fragmento, porque la forma de cómo está respondiendo, te das cuenta cuáles son algunas de las consecuencias de esa ruptura con la relación para con Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Quiero que observe algo ahí. ¿Por qué tiene miedo? Su entorno no había cambiado. Seguía siendo el mismo. Pero cuando mi relación para con Dios está rota, entonces empiezo a ser temeroso. Empieza a causarme miedo a algunas circunstancias que en otras condiciones eran perfectamente normales. Pero cuando mi relación está rota, empiezo a darme cuenta que ahora tengo que vérmelas por mi cuenta propia, que no tengo más que yo seguir con mis propios recursos. Siga adelante, capítulo 4. Quiero que vea ahora el versículo 5. Empieza a ver también, en medio de esa depresión y esa ruptura que se rompe, empieza a generar otro tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de la depresión, tenemos que considerarla como un elemento que es multifactorial. Vea entonces, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Parte de la depresión, en algunos de los momentos, se va a traducir también, no solamente como algo deprimido. Vean la frase que está ahí al final, dice, y decayó su semblante. ¿Por qué se siente deprimido? Por supuesto, cuando hemos hecho la lectura de Génesis 1 hasta el 3 y 4, entonces nos vamos a dar cuenta que la relación que en algún momento era perfecta para con cada uno de ellos, se rompió. Y cuando las relaciones se rompen, entonces las consecuencias empiezan a ir haciendo estragos poco a poco, y van a ir creciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos al Salmo 38, porque quiero que lo leamos juntos. En el Salmo 38, ahí vamos a poder ver, versículo 6, quiero que vea cómo este hombre, el Salmo 38 es un hombre, por supuesto estamos hablando de David, pero quiero que vea cómo en este Salmo empiezas a darte cuenta en qué sentido empieza a irse dando cuenta y hasta qué momento de quebranto puede llegar esta persona. Vea, versículo 6. Estoy encorvado y estoy humillado en gran manera. Ando, vea esa frase, enlutado todo el día. ¿Has visto hombres y mujeres así? Que de pronto, aparentemente no hay ninguna circunstancia externa, pero tú los ves agachados, cabizbajos, de pronto apocados, se sienten menos, andan como enlutados. ¿Se da cuenta eso? Verso 7. Porque mis lomos, mi espalda, si me permite la frase, están llenos de ardor y no hay nada sano en mi carne. ¿Conoces personas que están pasando por esto? Que no solamente se sienten deprimidos, que andan agachados, que van tristes por la vida, no solamente eso, sino que incluso todo eso empieza a traducirse después en dolor. ¿Ve lo que dice aquí? Toda mi espalda, mi cuerpo, está lleno de dolor. ¿Sabes? Muchas de las tensiones finalmente van a estar ahí acumuladas. Lo empiezas a cargar aquí. Los hombros, incluso, los tocas de las personas que están pasando por problemas y están ahí todos tensos. La gente está experimentando dolor y dolor de veras. Versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Es la descripción de un hombre que está pasando por depresión. Está pasando por momentos muy, muy difíciles, y esos momentos difíciles cada vez se le van a ir haciendo tal vez más y más complicados. Porque cuando esto ocurre, tal vez conozcas personas que estén pasando por eso, y si no es el caso tuyo, gracias a Dios, pero si tienes una persona que está pasando por un momento así, me parece que es muy importante que tú empieces a ir detectando algunos de esos síntomas, porque seguramente Dios también puede usar tu vida para poder traer bendición a estas personas. Si seguimos adelante, nos vamos a dar cuenta que la depresión empieza a afectar eso que parecía alguien solamente catalogar como una cuestión de sentimientos. No, la verdad es que empieza a afectar a todo lo demás. Y entonces todo el sistema del ser humano empieza a verse conflictuado. Quiero que veas algunos elementos que están adelante. Versículo número 10. Mi corazón está acongojado
y me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿Sabes? No es casualidad que las personas que están pasando por depresión empiecen a volverse pesimistas. Se dan cuenta de que las cosas no van a funcionar y no van a funcionar, y tienen oportunidades, y de ahí de pronto alguien que viene, les alienta, le presenta proyectos, y a todo responden de una forma pesimista. Empiezan a considerar que esto no va a funcionar, esto no va a caminar, y esto forma parte de esa misma actitud que se está generando. Ahora, ese mismo estado de depresión no solamente los afecta a ellos, sino porque ya de pronto estás caminando en un entorno donde empiezas a caer en un estado de depresión, y entonces empiezas a ver con pesimismo toda la vida. Ahora, eso va a afectar incluso a las relaciones con las personas que están en su derredor. Ve solamente el siguiente versículo y te vas a dar cuenta cómo es que eso está afectando. Versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. ¿Te das cuenta? Ahora, además, empieza a vivir solo. La gente que está a su derredor, de pronto ya no quiere ni siquiera estar con él. La realidad es que ese estado de depresión por lo cual está atravesando, la verdad es que está afectando enormemente. Y las relaciones con las otras personas, por supuesto que también se van a ver afectadas. Ahora, si te parece que todo esto ya era suficiente, solamente te invito a que veas el siguiente versículo. Ve el versículo número 12 y vas a darte cuenta cómo esto empieza a seguir afectando y afectando, y empiezan las personas, incluso cuando se sienten deprimidas, empiezan a experimentar algo así como un sentimiento de persecución. Versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran de mí mal, hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Las personas que están deprimidas en algún momento empiezan a creer que todos están en contra de ellos, que mi familiar, mi pariente, cualquier cosa, empiezan a verla como un peligro potencial, y poco a poco se van aislando, se van opacando y se van generando elementos que les van a generar mayor y mayor destrucción cada día. Cuando llegas ahí incluso con ellos y tratas de darles un consejo, comúnmente incluso van a rechazar el consejo. En algún momento se dan cuenta de su necesidad, lo intentan momentáneamente, y la mayor parte de las ocasiones, incluso más adelante, van a volverlo a rechazar. Ven los siguientes versículos, verso 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensión. Date cuenta lo que está ahí en el versículo 13 y 14. Cuando tratas de darle un consejo, la gente simplemente, los familiares, los amigos que se acercan, llega el momento en que no quiere saber absolutamente nada. Está inundado de dolor, está metido en sus problemas y no es capaz ni siquiera de recibir ayuda. Esa es la descripción justamente de una persona que se encuentra deprimida. La mayor causa de todo esto, hace rato lo mencionaba, justamente tiene que ver con que la relación con Dios está rota. Cuando la relación con Dios está rota, insisto, no quiere decir que no exista. Habrá personas que necesitan iniciar una nueva relación con Dios y entonces ser restaurados completamente. Pero hay otros que también, teniendo una relación para con Dios, puede ser que en ese momento la relación haya venido a menos. Déjame recordar solamente el caso donde empecé. Empecé hablando de Adán. Él tenía una excelente relación para con Dios. ¿Qué ocurrió? Se olvidó de Dios. Y cuando te olvidas de Dios, poco a poco empiezas a irte deslizando, y poco a poco te vas olvidando, y en una de esas ya no tienes ningún recurso más con el cual contar. Simple y llanamente ya no tienes más recursos. Empiezas a caminar ahora por tu cuenta, y cuando estás viviendo así, entonces es necesario que tú te vuelvas nuevamente a Dios. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para poder salir y llegar a esto, y quizás conozcas personas que están pasando por estados de depresión, lo primero que tenemos que hacer es, número 1, reconocer que necesitamos ayuda. Mientras las personas no podamos reconocer que necesitamos ayuda,
el consejo que tú le brindes, tú te das cuenta del momento difícil que está atravesando. Llegas con tus consejos, con tus buenas intenciones, y te das cuenta que de pronto las personas no quieren escuchar. ¿Sabes? El problema está en nosotros mismos. Tenemos que a veces ser quebrantados y en ocasiones llegar hasta el fondo para poder entonces recibir alguna ayuda que viene de parte de Dios. Ve otra vez a tu Biblia, en el mismo Salmo 38, versículo 21 y 22, y te vas a dar cuenta porque estoy diciendo que lo primero que tienes que hacer es justamente reconocer tu necesidad de ayuda. Versículo 21, porque este salmista, al mismo tiempo que describió su estado de depresión, también empieza él mismo a salir usando los recursos que Dios mismo le da. Versículo 21, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. 22, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Para fortalecer mi relación para con Dios, o restaurar mi relación con Él, lo único que yo tengo que hacer es renovar ese nivel. Entonces yo tengo que acercarme y decirle, Señor, de verdad yo te necesito. Mira, cuando la gente está creyendo que tenemos la capacidad, que yo soy el que lo puede solventar, lo más seguro es que se va a seguir metiendo en problemas. Todos los problemas de adicción, todos, siempre la gente dice, en cuanto quiera yo lo dejo. Y ni lo deja, y se va a ir metiendo más en mayores problemas. Esto va a seguir ocurriendo. Entonces, lo primero que necesitamos es reconocer justamente la ayuda que nosotros necesitamos de Dios. Salmo 127, verso 1 y 2. Es un salmo muy conocido y habla de un entorno muy, muy importante. Si Jehová no edificare, estoy seguro hasta lo sabe de memoria, si Jehová no edificare, en vano vela la guardia. ¿Por qué es importante esto? Esto es la idea de alguien que necesita ayuda. Piénsalo en ello. Mientras intentas caminar por ti mismo, no importa cuánto tú puedas lograr, si no está Dios ayudándote a ti, al final de cuentas, sigues caminando solo y vives, déjame usarlo en una expresión distinta, a veces el mayor problema y el mayor pecado que los cristianos cometemos es que vivimos como si Dios no existiese. Es decir, nos la queremos arreglar con nuestras propias fuerzas, con nuestro compromiso, con nuestro propio pecunio, pero al final de cuentas no usamos los recursos que ya Dios ha dado a cada uno de nosotros. Eso dice el Salmo 27. Si te gusta más en las palabras de Jesús, podrías ir solamente al Evangelio de Juan capítulo 15, un versículo que también es muy muy conocido, Juan 15:5. En este capítulo, justamente Jesús lo dice de esta forma, separados de mí. ¿Se da cuenta? Usted sabe incluso la respuesta. Separados de mí, no lo puedes hacer. Y ese es justamente uno de los problemas, ¿se acuerda? Déjeme regresar momentáneamente a aquella historia con la que empecé. Adán decidió hacerlo por cuenta propia y le falló. Caín decide hacerlo por cuenta propia y le falló. Y podríamos seguir enumerando uno y otro personaje de la Biblia, y cada vez que lo intentas hacer por cuenta propia, sin depender de Dios, creyendo que tú puedes lograrlo solo, seguramente vas a terminar en un problema. Eso es seguro. Vas a terminar en un problema, porque las Escrituras dicen, separados de mí no se puede. El que trabaja por su cuenta, y si Dios no está cuidando de ese trabajo, al final de cuentas vas a encontrarte con graves problemas. Ahora, no se trata simplemente de dejar de luchar, sino de dejar de luchar con nuestras fuerzas y entonces reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Un pasaje casi perdido en el Antiguo Testamento está en el libro del profeta Zacarías. Dice, no con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. La fortaleza que nosotros necesitamos para vencer cualquier depresión no está en mi capacidad. No se trata de que le eches ganas, se trata de lo que Dios es capaz de hacer a través de ti. Y cuando Dios es capaz de actuar, por eso el profeta que él dice, no con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y si vamos a salir de una depresión que estemos viviendo, o si alguna persona que conocemos necesita salir de ahí, no va a ser por sus propias fuerzas. Necesita ayuda de Dios.
Ese fue el número 1. Ahora, necesitamos ir un poquito más adelante y pasar a otro nivel. Versículo 17, en el mismo Salmo 38. Versos 17 y 18, dice así: pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Ve el versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Dos palabras que tenemos que usar siempre y vivirlas siempre juntas: arrepentimiento y confesión. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis donde Dios le hace un reclamo importante a una de las iglesias. Le dice de forma sencilla, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, dice: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabes? Esto es un problema más grave de lo que realmente uno se imagina. El problema realmente está justamente en que esta iglesia del Apocalipsis, ellas seguían haciendo las obras. Es más, dice el mismo texto: yo conozco tus obras. Así es que por trabajo social no había ningún problema. El trabajo social ahí estaba. Es más, tenían una excelente doctrina. Conoces a los que son falsos profetas y los has probado. Entonces tienen una excelente doctrina, tienen mucha práctica social, pero se olvidaron de Dios. ¿Y sabes lo que ocurre cuando empezamos a caminar sin Dios? Todo lo que hagamos entonces se convierte en simple y vana religiosidad, tan vana como cualquier otra, y que nos ayuda absolutamente para nada, y que es más, incluso en algunos momentos se convierte en carga para mi vida, porque en lugar de convertirse en un espacio de adoración, de regocijo, de festejo, en lugar de ser eso, se convierte en carga. Ay, tengo que ir el domingo. Y el pastor todavía dice que lea. Y tengo que ofrendar. Se convierten en carga. Y se convierten en algo oneroso, de lo cual a veces la gente prefiere ya no participar. El problema no está en que nos pidan apoyo para una ofrenda. No está ni siquiera en el servir. El problema está en que me he olvidado de Dios y entonces se vuelve en un mero continuismo religioso que sirve absolutamente para nada. El reclamo de Jesús a su iglesia dice: te olvidaste del primer amor. Y el primer amor es muy simple de identificar. Recuerda lo que dice desde el Antiguo Testamento: amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros nos olvidamos de amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces cualquier otra cosa finalmente nos está permitida. Cuando no amas a Dios por sobre todas las cosas, robar es más fácil. Mentir, engañar, en fin, cualquier cantidad de pecados más puede ser precisamente fácilmente practicable. Pero hablo no solamente de confesión, porque el texto no dice solamente eso, dice me contristaré por mi pecado. Entonces no solamente es confesión, puedes confesarle eso a Dios. Y quizás ahora tengas necesidad de hacerlo, quizás es momento para que hagas, o en este momento allí en lo personal le digas: Señor, necesito que tú me perdones porque me he olvidado de ti. No es que ya no asistes al culto, sino que incluso reduces tu relación con Dios al mínimo posible. Y cuando Dios ocupa el 10º lugar en tu vida, entonces estamos faltando al primer mandamiento: honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando yo me olvido de Dios, yo solo estoy metiéndome en problemas. ¿Recuerdas que empecé contando la historia de Adán? La historia de Adán justamente pasó eso. Se olvidó de Dios y decidió optar por caminos distintos. La historia del Salmo 38 que está atrás es la historia de David. Y David, el problema de él fue que se olvidó en algún momento de Dios. Pero David es llamado en la Biblia como un hombre que tiene un corazón para con Dios. Y la razón es porque fue capaz de arrepentirse, capaz de confesar su pecado. Es más, él describe en algún momento, dice: cuando confesé mi pecado, dice,
Finalmente, hasta mis huesos volvieron a recrearse y empezó a sentir sanidad, no solamente espiritual, sino física y una sanidad completa para todo su ser. Entonces, uno de los graves problemas es eso, pero también el arrepentimiento implica algo. Es la constante que está en nuestra mente advirtiéndonos de no continuar en ese proyecto de vida que nos aleja del Señor. Entonces, por eso es que los dos elementos son importantes. Yo puedo confesar, pero una verdadera confesión necesita arrepentimiento, porque es mi corazón el que constantemente tiene que ser transformado y ser modificado cada día conforme al proyecto y a la obra de Dios. Entonces, es la presencia ahora del Espíritu de Dios la que va a dar dirección a mi propia vida para que yo pueda seguir caminando adelante. Número 3, porque también está en el versículo 15. Dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Número 3, se trata de declarar en lo que tú has creído, de declarar tu fe. Esa es una declaración en sí misma. En ti, oh Jehová, he esperado. En ti he esperado. Saber que Dios es el horizonte hacia el cual se dirigen todos mis pasos y solamente en Él puedo esperar. No puedo esperar en nadie más. Es declarar mi confianza completa solamente en Dios. Cuando tú haces eso, ahora déjame explicar esto de declaración, porque no quiero que te confundas con algunas otras declaraciones que luego por ahí en algunos conceptos religiosos me ha tocado escuchar. No se trata de yo declaro que soy salvo, no. Declaro no que yo soy salvo, sino que Dios, si quiere, puede salvarme. Porque yo dependo de Dios. Porque toda nuestra vida depende solamente de Dios. Así es que no se trata de lo que tú digas, sino de lo que Dios dice. Pero yo afirmo en ese sentido solamente las promesas y me sustento en ellas y afirmo mi vida en función y la guía que esas palabras que están en la Biblia me proporcionan a mí. Entonces, toda mi vida está orientada ahora por esas promesas. Y si algo más puedo añadir a esto, tengo que decir esto, que con todos estos elementos Dios entonces me empieza a proporcionar un nivel completamente distinto por el cual yo puedo ser vencedor sobre todas las depresiones. Y puedo ser vencedor por una razón, porque cuando yo estoy poniéndome en las manos de Dios, cuando yo estoy declarando esto, que el Señor es capaz de salvarme, que el Señor es el primero que está interesado en que yo viva una vida abundante y no una vida deprimida. Cuando yo estoy caminando en ello, entonces ubico una cosa que es valiosísima. Empiezo a generar en mi propia vida, no yo, sino la palabra de Dios en mí, empieza a generar una nueva esperanza con la cual yo pueda caminar. Porque si hay algo característico de alguien que está deprimido, es justamente que ve las cosas con pesimismo y como que ya no hubiese ninguna oportunidad más. Pero Dios es capaz de crear oportunidades donde incluso pareciera que no las hay. Un canto que me encanta dice, Dios es capaz de crear sendas o caminos donde pensamos que no existen, pero Dios es capaz de crearlo, porque Dios es, por supuesto, capaz de lograr eso. Fuimos llamados a una nueva esperanza. El apóstol Pablo dice así en Romanos capítulo 5, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza que está puesta en la gloria de Dios. Dios es quien hace todo esto. ¿Podemos vencer las depresiones? Sí, pero no nosotros en sí mismos, sino cuando nosotros reconocemos que necesitamos ayuda de Dios. Cuando venimos y confesamos y renovamos la relación para con Dios. Mira, las personas que andan con Dios nunca están deprimidas. Experimentan dificultades, experimentan enfermedades y en algún momento van a experimentar también la muerte y sin embargo se mantienen con el gozo en el Señor. En ese sentido nunca van a estar deprimidos, pero es porque esa relación para con Dios es sana. Pero al mismo tiempo, cuando la relación no es la adecuada, más tarde o más temprano, los problemas, los conflictos nos empiezan a ir agobiando y entramos
en fases de depresión. Oremos. Dios, gracias por la palabra tuya. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, encontramos la guía necesaria para nosotros. Bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, tu presencia, porque es por la presencia tuya que hoy estamos aquí. Que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, porque aún tu palabra nos instruye en estos elementos, Padre, porque podemos ser vencedores sobre la depresión usando los recursos que tu misma palabra nos enseña. Bendito seas, Padre. Te alabamos a ti, en el nombre de Jesucristo, por el cual hoy nos hemos reunido y orado. Amén.